todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Aspectos Legales para la Ingeniería. ¿Cómo les Buen va? día. Buenas. Buen día. Buen día. A uno lo veo muy abrigado, a otro no. A Pablo lo veo bastante suelto de ropa. Bueno, espero que hayan empezado y estén muy bien. Hoy tenemos una presencia muy especial y muy particular porque nos acompaña un colega de Chile, que es un amigo, que es el profesor Ulises Medina Álvarez, con quien vamos a compartir la clase de hoy y principalmente quien, bueno, nos va a estar ayudando con el tema de la fecha, bien, que tiene que ver con profundizar lo que es ya la enseñanza, el aprendizaje de lo que es el derecho, bien, y yendo más para el lado de las características, y bueno, ya situándonos un poco más en fuentes y demás, bien, para nosotros, lo que es la parte general, lo que es el principio del aprendizaje, para ustedes ya es un escaloncito más en esto que estamos haciendo, que es acercándonos. Ulises es un colega de los cursos para el doctorado, con quien yo estoy cursándolos, y tiene, además de tener un currículum y todo, bueno, como un poco como tenemos todos, pero el de él es bastante nutrido y muy interesante. Una de las cosas que más me agradan, me agradan de lo que hace Ulises, es trabajar en una ONG, es presidente de una ONG. Y él no solamente es presidente de la ONG, sino que además lo lleva con una pasión y lo lleva con una entrega, ¿no? Que la verdad es que sinceramente es algo por demás interesante. Bien, es muy apasionado, o mejor dicho, el trabajo se permite ese tipo de pasiones, ¿no? Al punto que a veces no parece trabajo cuando me cuenta él las cosas que hace, pero bueno, lo importante es que él es abogado y activista socioambiental, es magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción, es presidente de la ONG de conservación Wincul Lafken, es cofundador de la organización Verde Montaña, es vocal de la Unión Argentino-Chilena para la Integración Jurídica, o sea, UCAIG, y es del Departamento de la Facultad de Derecho de la UBA, y actualmente está cursando el doctorado en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA. Y también está en un equipo de investigación sobre policía, derecho y sociedad, que ahí no está incluido, pero que también es bastante importante porque la verdad es que lo hace. Y sinceramente compartimos esa actividad. Bueno, antes de, o sea, ante todo, Ulises, saludarlos para que sepan que existís y aparte para que te escuchen que sos chileno. Por el asunto, no estamos bromeando, es verdad. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo va? bien, gracias. Bueno, Muy bien. como decía Damián, mi nombre es Ulises Medina, magíster de Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción y actualmente presidiendo la ONG de conservación Wincul Lafken, que se dedica al cuidado y la protección del medio ambiente, del patrimonio y de la cultura acá a nivel local en el Gran Concepción y en el sur de Chile. Así que tenemos actividades bien nutridas en cuanto a la conservación patrimonial, cultural y medioambiental. Ahora me ven de terno y corbata, pero la mayoría de las veces no estoy así, salvo que tenga alguna audiencia o algo por el estilo. Fue un accidente lo de la corbata, Sí. no sé. No, y aparte tengo audiencia después, así que Cierto. todo tiene una lógica. Todo tiene una lógica. lógica. Bueno, hoy en Aspectos Legales para la Ingeniería, bien como tenemos, como ustedes sabían, teníamos tenemos un programa, venimos ya, ¿no?, con el concepto de derecho y venimos trabajando con eso. Bien, para hoy teníamos lo que era el derecho, los caracteres y las fuentes. ¿Teníamos alguna actividad para hoy? ¿Alguna No. tareita? No, para ahí no teníamos nada.
Para hoy no teníamos nada. Muy bien, bueno, perfecto. Entonces, Ulises va a trabajar con dos bibliografías o con una bibliografía, pero creo que eran dos, según me había contado, de las cuales después nos vamos a servir nosotros también para el trabajo, porque estuvimos hablando y a él le pareció tal vez que la fuente que yo les había planteado como algo de principios generales, tal vez no era tan de principios, entonces yo creo que nos puede ayudar mucho. La clase pasada, Ulises, trabajamos sobre lo que tiene que ver con el concepto de derecho, bien, y estuvimos ya viendo un poco, ¿sí? La Constitución Nacional, estuvimos viendo para qué es el Código Civil y Comercial, bien, ellos no tienen que ser abogados, ¿sí? Desde ya, sino tienen que tener bases fuertes de derecho para después analizar lo que tiene que ver con con su función profesional, ¿no? Con el desarrollo de su profesión de ingenieros. Así que todo esto es ir completando, ir llenando hasta, de alguna manera, llegar a la conclusión de por qué son responsables o no, o cuándo son responsables o no, y cómo proteger los derechos de ellos como ingenieros e ingenieras. Esperen que no quiero olvidarme de nada. ¿Qué qué hicimos más la clase pasada? Creo que estamos más o menos ahí. O sea, creo que estamos al día. Hablamos un poco sobre las ramas del derecho, hablamos también. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Hablamos sobre las ramas del derecho, muy bien. Hablamos sobre las ramas del derecho y fuimos definiendo, fuimos conceptualizando también aquellas ramas, fuimos hablando un poco también qué tipos de derecho tenemos. Bien, así que hemos laburado. La clase pasada hemos laburado. Así que, ¿alguno tiene alguna duda, alguna consulta respecto a lo que vimos la clase pasada? Si no, ya damos paso a lo de hoy, por eso. Sí, no, no, sí. Creo que podemos continuar. ¿Podemos continuar? Bueno, perfecto. Entonces, para poder continuar en esto, lamentablemente, tengo que dar paso a Ulises. Son todos tuyos. Muchas gracias, Damián. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya nos habíamos presentado. Y bueno, como Damián señalaba, la idea de la clase de hoy es que tratemos de abarcar todo lo que tiene que ver con las fuentes del derecho. ¿Ah? Que no por nada, que no por nada se habla de fuentes, ¿ya? Es importante en primer lugar saber el por qué estamos hablando de fuentes y no de otro tipo de concepto, ¿ah? Ni por qué el lenguaje jurídico, digamos, y también en lo tradicional del estudio de las ciencias sociales, no utiliza otro concepto, principio, característica, sino que hablamos de fuentes. Y esto igual tiene que ver con la dinámica de dónde emana también el derecho, ¿ah? En Occidente, sobre todo, ¿ya? Cuando hablamos de fuente en sí, sí se nos viene a la mente lo que tiene que ver, ¿cierto?, con estructuras, desde donde emanan, ¿cierto?, las aguas, ¿cierto? A esto nos lleva lo que es la fuente en sí. Entonces ya desde lo lingüístico nos señala hacia dónde va esta discusión de las fuentes del derecho. Y esto sirve también para poderlo entender desde un punto de vista más aterrizado, ¿ya? En ese sentido, efectivamente, uno de los conceptos claves que se da de fuente del derecho es de dónde emana el derecho, de dónde surge, tal como las aguas que surgen de una fuente, de un manantial, de una vertiente, ¿ya? Entonces, no tan solo hay que quedarse con lo normativo, sino que también este concepto nos lleva a que tratemos de entender el derecho desde la realidad. Y sobre todo, para ustedes como ingenieros, lo mejor es entender esto desde la realidad que desde textos. Por eso es muy importante, cuando hablamos de fuente del derecho, imaginarse una fuente, una vertiente, un lugar de donde surge, de donde emana este fenómeno que es el derecho, que al fin y al cabo puede ser bastante abstracto, pero su expresión más clara, y es lo que nos ayuda a entenderlo así, es lo normativo sin duda. Es lo normativo sin duda, y a nivel latinoamericano, ya sea hablar de Argentina, de Chile, del Perú, de México, etcétera,
estas expresiones son sin duda una respuesta desde lo normativo, a pesar de que ha tendido en los últimos años a desformalizarse un poco, sobre todo con la preeminencia del derecho internacional, el surgimiento de tratados internacionales, que viene a romper un poco el esquema tradicional de lo que entendemos por normas jurídicas internas, sobre todo, ¿ah? Superando incluso en algunos casos a las mismas leyes en cuanto a preeminencia en los tratados internacionales. Pero vamos a llegar a esto, ojalá que nos alcance el módulo hacia el final de la clase. En cuanto a las acepciones en sí, de lo que tenemos que entender como fuente del derecho, hay varias, sin duda varias. Ya les señalé algo básico, ¿cierto? De un porqué desde tiempo de los romanos. Sin duda, como les decía, esta palabra fuente, ¿ah?, tiene que ver con los orígenes, tiene que ver por la procedencia del derecho, de dónde surge, de dónde emana. Y así, por ejemplo, algunos destacados juristas, abogados a lo largo de la historia, como el señor Hans Kelsen, nos arroja de que precisamente hay una metáfora atrás del concepto de fuente. Por eso es bueno acercarnos, para ir aterrizando un poquito más al tema, de qué es lo que se ha entendido por distintas interpretaciones de juristas de lo que es una fuente del derecho, ¿ya? Algunos entienden que en la fuente del derecho hay un fundamento último, ¿ah?, de lo que es más cercano a un concepto de búsqueda, ¿ya? Es decir, desde un orden natural o desde una finalidad racional también, que tiene que ver con dinámica humana, para los positivistas sobre todo, que entienden que el derecho es netamente norma, pero también para las dinámicas naturalistas, digamos, de que entienden que el derecho emana de una, digamos, conciencia trascendental, incluso divina. Entienden distintas fuentes del origen y de las finalidades del derecho, ¿ya? Así los naturalistas entienden que el fundamento último está en el espíritu humano, en el espíritu de un pueblo o en el espíritu de los individuos, ¿ah? Las finalidades espirituales están muy pegadas a lo que tiene que ver con estos conceptos más naturalistas o incluso divinos, de donde puede emanar el derecho. Pero otros entienden que tiene que ver sencillamente con normas, ¿ah?, sencillamente con la expresión de estructuras estatales que dotan de cuerpos normativos para regular, ¿cierto?, el devenir de un país, para darle un ordenamiento interno, para regularse, para otorgar seguridad, entre otros mecanismos, pero que al fin y al cabo es una realidad humana, que nace de convenciones sociales. Pero hay otras acepciones también que hay que tener en cuenta. Una segunda acepción, por ejemplo, tiene que ver con cómo nos organizamos los seres humanos. ¿Cómo lo hacemos para existir, para desarrollarnos, para formar dinámicas de vida, para poder convivir en sociedad? Es una noción más cercana quizá a la sociología. Y en ese sentido, esta noción entiende que la sociedad misma es la fuente del derecho. Por lo tanto, el Estado o la comunidad que se genera en torno al Estado es la fuente del derecho. Incluso es más, las tendencias actuales en materia internacional, sobre todo, entienden que la comunidad internacional, en este caso organizada por Naciones Unidas, por OEA, por la Unión Europea, u otras formas organizativas entre países, también son fuentes del derecho, porque de ahí emana el derecho. Es decir, el derecho para esta acepción, la fuente del derecho es una expresión de lo que una sociedad quiere respecto a su futuro y a su devenir. Pero también hay otras acepciones que tienen que ver con una cuestión netamente de autoridades, que el derecho nace de la autoridad, nada más que de la autoridad o del órgano facultado para ejercer quizás dinámicas más cercanas a lo coactivo. Esta es una acepción más bien cercana a visiones totalitarias, a visiones teocráticas o incluso visiones más bien, como dice el concepto de fuente de derecho acá, que habla de autoridad autoritarias netamente, ¿ya?
Entonces, ellos entienden que el legislador y también la administración interna, ¿cierto? El mecanismo encargado de la gobernabilidad del país es la fuente del derecho principal. Y asumiendo y entendiendo lo anterior, también es necesario señalar lo histórico, los elementos históricos que son los que rescata Savigny, en este caso, que tiene una visión más historicista del derecho, y él entiende que hay una acepción acá más clásica, ya que responde a dinámicas más bien culturales, de cómo se va desarrollando la cultura, pero que de estas dinámicas culturales nacen las nociones clásicas de lo que entendemos por fuentes del derecho. Las clásicas, por ejemplo, que son la ley, la costumbre o principios generales también. Y en ese sentido, no podemos pasar por alto también, volviendo a Kelsen, que la producción y aplicación de las normas, ¿ya? Que siempre va a emanar de voluntades populares, pero expresadas a niveles de los poderes del Estado, tienen que ver con la producción y aplicación de las mismas. Entonces, en este sentido, se dan categorías normativas. Y con esto, que es como la visión más clásica, y que yo creo que para no ahondar tanto, nos vamos a quedar en esta oportunidad, es lo que se queda Han Kelsen también, que es como la forma más clásica o más básica de entender la fuente del derecho. Entonces, este autor es quien entiende distintas categorías normativas para poder expresar cómo en la práctica las fuentes del derecho se desarrollan en una sociedad. Por ejemplo, la existencia de una constitución, de una ley ordinaria, luego vienen decretos, reglamentos, u otros que emanan de estamentos inferiores de la administración estatal. Pero sea como sea, hay elementos definitorios, y ya acá vamos entrando a aspectos más prácticos, ya acercándonos un poco más a esta noción de fuentes del derecho, que son criterios o clasificaciones que se suelen dar respecto a estas fuentes. Y estas clasificaciones esencialmente responden a tres grandes pilares, que son las fuentes formales del derecho, las fuentes materiales del derecho y las fuentes posicionales del derecho. En cuanto a fuentes formales, nosotros vamos a entender esto desde quién produce la norma, de quién es el órgano competente. En este sentido, también de los procedimientos establecidos legalmente. Entonces, las fuentes formales responden más bien a quien está produciendo hoy lo que en la realidad es el portador del derecho mismo. Es decir, las fuentes formales emanan de los poderes estatales. Pero también están las fuentes materiales y que responden a ámbitos que se regulan a través de las normas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con materias militares o con materias civiles o materias laborales o ambientales, que es donde me desarrollo, responde a dinámicas materiales, ¿ya? Es decir, está lo formal, que tiene que ver con quién produce la norma, y lo material, que es lo que la norma produce. Pero también están las posiciones, lo posicional. Y acá esto tiene que ver con la relación que van teniendo distintas fuentes normativas. Y acá hay una subclasificación también que tiene que ver con las capacidades de innovación activa, en primer lugar, y con la capacidad de una resistencia pasiva. ¿Qué es esto? Que suena un poco denso, un poco extraño. En cuanto a la innovación activa, es la capacidad que tiene una norma, una ley, una constitución, un decreto, para modificar normas anteriores que ya estaban aprobadas a través de otros tipos de fuentes o categorías normativas. Que es, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con la dinámica de que muchos tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, están tomando más preponderancia, incluso reconocido por las mismas constituciones, que las normativas internas, que las mismas leyes. Es decir, hoy día no estamos hablando, y esto lo vamos a ver más adelante en todo caso, y yo creo que han tenido acercamientos de ello, de que está la Constitución, la ley
y los otros cuerpos normativos como decretos o reglamentos bajo una pirámide, ¿cierto? Que es como lo entendía Kelsen o los positivistas. Sino que hoy día incluso hay normas que van más allá de los ordenamientos internos, más allá de esta pirámide normativa, que calzan de alguna u otra forma dentro de los ordenamientos internos, cuando los aparatos legislativos o ejecutivos del Estado aprueban tratados internacionales. En materia de derechos humanos, incluso puede hablarse de una supraconstitucionalidad, si esto reconoce protecciones a derechos humanos que van más allá de lo que la misma Constitución o las leyes internas establecen. En ese sentido, se generan discusiones hasta el día de hoy, quizás cada día más superadas por la realidad, incluso, de qué preponderancia tiene el tratado internacional frente a la ley o incluso frente a la Constitución, asumiendo que la Constitución es la fuente normativa básica, ¿ah? La ley fundamental de la República, que tiene que estar en armonía con todo el cuerpo normativo interno. Pero ¿qué pasa si un tratado internacional es más protector que en cuanto a derechos humanos, sobre todo, que la misma Constitución? Si eso trae mejores garantías para la sociedad, para las personas, sin duda, al menos así me gusta entenderlo a mí. Esto puede entrar en discusión y en debate, cada cual puede tener su propia interpretación. El tratado internacional sin duda tiene mayor preponderancia que la misma Constitución. ¿Por qué? Por una cuestión protectora. Y en ese sentido, la fuente formal o material no viene de la legislación interna, ni de las cámaras de diputados, ni senado, ni de quien esté produciendo normas, sino de tratados internacionales que libremente los países suscriben para proteger a su propia ciudadanía. Federico ha pedido la palabra. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Ulises? Tengo una consulta respecto de las fuentes del derecho posicional que mencionabas. Yo no sé si lo entendí bien, pero de alguna manera podría ser como que, decime vos, yo lo entendí como que por ahí es de alguna manera las fuentes del derecho desde el punto de vista normativo, que de cierta manera el Estado puede aplicar su poder, ¿no? De cierta manera dentro de esas fuentes del derecho normativas. Y de alguna manera, cuando el derecho se aplica en la sociedad, el Estado de cierta manera puede regular algunos ciertos derechos, y no sé si eso es como una mezcla entre lo que llamamos el derecho, la fuente del derecho normativas y materiales. Efectivamente, Pablo, si te das cuenta de una cosa, lo que pasa respecto a las fuentes posicionales es algo totalmente nuevo, que lo estamos enfrentando quizá en las últimas 2 o 3 décadas, que tiene que ver con la importancia que estuvieron tomando los tratados internacionales a través de los fenómenos globalizatorios. Pero si te das cuenta de una cosa, y acá nos vamos también a algo que no deja de ser importante dentro del debate, ¿qué está pasando con la soberanía interna de los estados? O con la capacidad que tienen los mismos pueblos de poder decidir sobre su propio devenir o el futuro. Y en ese sentido es donde estamos muy de acuerdo en que cuando se generan estas dinámicas posicionales, o lo que podríamos generar también, o decir, digamos, entrecruzamiento entre las fuentes, ¿cierto? Que se nos generan estas problemáticas y estas discusiones. ¿Dónde calzamos el tratado internacional, por ejemplo, dentro de la estructura normativa o de fuentes formales del derecho? Especialmente cuando tiene que ver con dinámicas de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es muy importante señalar que si tiene que ver con derechos fundamentales, si tiene que ver con derechos humanos, sin duda, ese tratado internacional va a tener mayor preponderancia quizás que la legislación interna, aunque un debate totalmente abierto, precisamente por dónde están hoy día limitándose la soberanía de los estados. Para explicarlo de una forma más práctica, en Chile existe el artículo 5º de la actual Constitución, que señala que la soberanía reside en la nación y el ejercicio de esa soberanía se realiza por el pueblo a través de votación y escrutinio, elecciones periódicas, pero también por las autoridades que la Constitución chilena establece. Sin embargo,
se agrega una cápite a partir de la década de los 90 que limita la soberanía del Estado en cuanto a tratados internacionales que suscriba el Estado chileno con otros países o con otras organizaciones internacionales que versen sobre derechos que emanan de la persona humana, que proteja esos derechos. Es decir, el derecho en sí también es una dinámica que puede irse transformando, especialmente porque una de las finalidades del derecho es una finalidad protectora hacia los intereses ciudadanos. Y los intereses ciudadanos, cuando hablamos de ciudadanos, hablamos de las personas mismas. Y si hablamos de las personas mismas, esa finalidad protectora de las dinámicas sociales que sean interpersonales, precisamente tiene que ir en ese sentido, en proteger a la persona, en proteger al individuo, pero también proteger a la sociedad. Y en ese sentido se puede dar perfectamente esta situación en que tratados internacionales sean más protectores de la persona que la misma legislación interna. Hoy día, por ejemplo, con las dinámicas de la globalización económica, sobre todo, hay muchos tratados internacionales que en mi país, yo entiendo que en Argentina no tanto, pero acá en Chile se han suscrito, ¿ah? En materia sobre todo de libre comercio, y en ese sentido, precisamente, estas dinámicas comerciales se dice que tienen que ver con la persona humana, y ustedes como ingenieros, por eso les estoy tocando este tema, pero la persona en un ámbito comercial, en la libertad que tengan estos individuos de poder tener acceso a mejores mercados, acceso a mejores recursos, acceso a mejores implementos, herramientas, y en ese sentido, por eso se ha formado una libre alianza con China y Chile. Y en ese sentido esto ha favorecido mucho a bastantes inversionistas y a bastantes empresarios, sobre todo cuando ellos quieren surgir porque pueden adquirir productos más baratos. Pero, ¿por qué es importante hablar de China? Precisamente, y esto nos va a llevar a entender un poco más de cómo se generan estas dicotomías desde lo posicional y que tiene que ver desde dónde lo miremos. Trae beneficios desde derechos económicos, sociales y culturales para los individuos que quieren llevar a cabo emprendimiento en Chile, sin duda alguna. Pero también hay que entender que China desconoce muchos derechos laborales, desconoce muchos derechos sociales. Y en ese sentido, esto también puede generar problemas para las personas en sí. Hay muchos empresarios también que se han visto afectados porque esto ha provocado de que la liberación de ciertas barreras arancelarias haya producido que los chinos hayan entrado con todo, como decimos acá en Chile, dentro del mercado interno, llevando a la quiebra a muchas empresas locales. Y también, desde la perspectiva de derechos sociales, se ha sorprendido a muchos empresarios de China trayendo mano de obra barata de muchos chinos en barcos factorías gigantescos, donde esos trabajadores no tienen ninguna condición de salubridad, no se respetan su jornada de trabajo, no se respetan sus horarios de descanso, con suerte comen un platillo de arroz, y esto ha sido descubierto en costas chilenas en distintos puertos, pero son las dinámicas que generan precisamente estos tratados internacionales, y en ese sentido también hay que entenderlos como un arma de doble filo. Entonces, sí, ahí es donde podemos explicar de mejor forma cómo lo posicional va generando también ciertos problemas. Pero para superar todos estos problemas, sin duda, lo que tenemos que tener en cuenta es que son los derechos fundamentales que emanan de la persona humana, el respeto a los derechos humanos, lo que tenemos que tener en cuenta si es que estas dinámicas o fuentes del derecho que vienen desde fuera, no de la legislación interna, van a tener una preponderancia mayor o menor. ¿Qué es lo que entendemos como la colisión de derechos fundamentales? Y en ese sentido, cuando se producen estas colisiones entre los derechos económicos, sociales y culturales, ¿cierto? Que tienen que ver más que nada con dinámicas comerciales, del libre comercio, al cual sin duda todos los derechos, los humanos tenemos derecho, pero también con las dinámicas sociales que emanan de las relaciones de trabajo. Obviamente, lo que busca el derecho es evitar un dolor,
es evitar un sufrimiento. Y en ese sentido, obviamente que tienen que tener mayor preponderancia los derechos sociales en cuanto protejan la salud, en cuanto protejan la vida, en cuanto protejan sobre todo la dignidad de las personas. Y por eso, cuando hablamos de fuentes del derecho, no tenemos que olvidarnos de esa noción, de la noción de dignidad, de la noción de dignidad. Y acá ya podemos entrar a un aspecto mucho más práctico, que tiene que ver con los sistemas de fuentes internos y los principios de las jerarquías normativas. ¿Y por qué la Constitución es la piedra angular? Precisamente porque consagra derechos fundamentales que emanan de la persona humana, que van en pos de proteger al individuo y a la sociedad en cuanto a ser digno, en cuanto a protegerlo del dolor, en cuanto a protegerlo del sufrimiento, en cuanto a protegerlo del abuso, no tan solo emanando de los órganos estatales, sino también desde el sector privado. Y en ese sentido, vamos, Pablo, adelante. Te interrumpo una vez más, pero me quedé Problema. pensando en lo que estabas contando entre el libre comercio que existe entre Chile y China, y por ahí que en China se violan algunas situaciones que tienen que ver con el derecho laboral, y que sin embargo, según Kelsen, digamos, por ahí me equivoco, pero lo oí en la clase pasada, pero creo que los tratados internacionales estaban en un nivel de jerarquía más importante, ¿no?, que lo que son las leyes nacionales. Entonces, por ahí se podría, desde este punto de vista, apuntar a que necesita porque para mí es más básico, no lo sé, pero para mí es más básico que se cumplan primero los derechos de los nacionales antes de apuntar a lo internacional. Entonces, por ahí, desde ese punto de vista, no sé qué también está esa jerarquización que hizo Kelsen. O sea, desde mi punto de vista, obviamente Kelsen es Kelsen, pero yo desde ahí como que pienso, bueno, se violan algunos derechos básicos importantes y sin embargo se permite el libre comercio y ese tipo de cosas. Entonces es medio contradictorio a veces el derecho desde ese punto de vista, ¿no? Por supuesto, Pablo, por supuesto. Y a eso me refería en cuanto a la colisión de derechos, que es una dinámica, que es algo que está pasando. Hoy día la soberanía del Estado, ya ni siquiera se puede hablar de soberanía en algunos países. Algunos ya superaron el concepto de soberanía, imagínate, y están hablando simplemente de independencia. Pero acá en Chile, el pensamiento ya más neoliberal libertario está hablando de una interdependencia. Es decir, es una cesión total de lo que es la soberanía. Y también acá en Chile se da la discusión de lo que es la soberanía nacional, si tiene que erradicar esto en la soberanía nacional o en la soberanía del pueblo, como lo entienden otras legislaciones. Y es preocupante este tema sin duda, porque no tan solo en China se está dando la dinámica del desconocimiento de derechos humanos, sino que China, a pesar de ser un país tan industrializado y neoliberal, con esta mixtura tan extraña de tener un régimen totalitario, ¿cierto?, como regido por un partido único, pero también es uno de los países más libre mercadistas del mundo. Sin embargo, eso lo aplican solamente para dinámicas comerciales. Como te decía, el trato a sus trabajadores es indigno totalmente. Si te pones a buscar, incluso hay una historia hace años atrás de un poeta chino que se suicidó en una fábrica. Y creo que era una fábrica que tenía Apple en China. Y él en los poemas contaba cómo se vive el sufrimiento del chino sin jornada de trabajo, sin respeto a sus horarios de descanso, sus horarios de colación, situaciones de indignidad extrema. Y lo irónico de todo esto es que ellos sí, cuando toca que un ciudadano chino, un empresario chino es descubierto en costas chilenas en situaciones de esclavitud hacia sus trabajadores, que ha ocurrido muchas veces que en containers pequeños, digamos, que no alcanzan a tener 2 o 3 metros de diámetro, se encuentran a 10 o 20 personas hacinadas en condiciones horrendas, en containers dentro de los puertos escondidos. Y cuando van los policías o la inspección del trabajo y descubren esto, obviamente detienen al empresario y todo lo demás, pero interviene el gobierno chino diciendo, esto está dentro de un barco con bandera china
Y acá la soberanía china se tiene que respetar y las leyes chinas dicen que estas situaciones se pueden dar. Y ojo que, bueno, acá no quiero entrar en dinámicas políticas, pero comprendamos que se supone que el pensamiento comunista está para proteger al trabajador. Y esas son situaciones que uno no entiende, que uno no se explica. Entonces, más allá de lo político, lo importante es tener claro que lo que busca el derecho es trascendente a todo ello. Es trascendente a los regímenes que gobiernan determinados territorios, ya sea con mayor mano dura o no. Lo importante del derecho es proteger la dignidad de la persona humana, independiente de quién sea quien gobierne. El gobierno y el Estado tienen que supeditarse a la protección de la persona humana. Y esto nos deja más claro por qué Kelsen, en ese sentido, hablaba de que el tratado internacional puede estar, en este sentido, superando las barreras de lo que establece la dinámica interna de lo constitucional. ¿Ah? Y en ese sentido lo que hay que entender, sobre todo, es que la protección a los derechos humanos, a la dignidad humana, son los tratados internacionales que tienen que preponderar. Pero si dinámicas económicas van a significar un suplicio para seres humanos, eso tiene que significar la reticencia del derecho. Eso es lo que el derecho no quiere ni va a buscar. Y si nos dicen lo contrario, esos estados están actuando mal. Esos empresarios están actuando mal. Y ahí es donde el derecho tiene que poner cierta mano dura, ciertos límites al ejercicio de estos poderes que se supone que son perpetuos y absolutos. Esa es la definición que se daba de soberanía antiguamente. Entonces el derecho limita al Estado, pero también limita el ejercicio de ciertas labores empresariales cuando son abusivas. Y del abuso en sí, no tan solo tiene que ser lo empresarial, sino que esto puede venir de dinámicas horizontales. Por ejemplo, cuando se comete un delito. Yo no puedo llegar y matar a otra persona. Eso es penado por la ley. Pero hay ciertas circunstancias en que sí se puede permitir. Por ejemplo, en una circunstancia de legítima defensa. Y eso está establecido por una fuente normativa, que es la ley. Pero también hay tratados internacionales que versan sobre debido proceso. Y en ese sentido, sí se puede aceptar una limitación a la soberanía popular o nacional, depende de dónde reconozca la constitución que radique, si es por proteger al individuo, si es por proteger al ser humano, si es por proteger algunos valores sociales que son trascendentales. Por ejemplo, proteger la vida de las personas, proteger su salud, proteger su dignidad, entre otras que son muy importantes, sin duda alguna. Entonces, efectivamente, como decía Pablo, el derecho sin duda está lleno de contradicciones, pero esas contradicciones no se producen por el derecho en sí, o como debiésemos entenderlo, sino precisamente por cómo son las actitudes que adoptan ciertos estados del mundo frente a proteger ciertos bienes jurídicos sobre otros. ¿Y a qué me refiero con bienes jurídicos? Es precisamente esos valores, esos principios que determinadas sociedades consideran dignos de proteger. Y ahí viene, por ejemplo, como decía hace un rato, la vida, la salud, la dignidad, el trabajo, la vivienda, entre otros. Pero vamos para avanzar un poco más y ir aterrizando este tema, que bueno que le haya parecido interesante y que bueno haber generado también las dudas de Pablo. Por eso te recomiendo, investiga sobre ese poeta, es algo bastante fuerte, es bastante fuerte. Pablo, cuéntame. ¿El nombre cómo era? El poeta, no tengo el nombre en este momento, pero te lo voy a enviar en un rato más por medio de Damián. No, me equivoqué, pensé que me estabas hablando del autor, vos mencionaste a Kelsen y a otro más, me estás hablando del poeta chino que se suicidó. Sí, estaba hablando del poeta chino. No, pero si quieres investigar también de una visión más historicista del tema, que no quería entrar para allá precisamente para no llenarlos de información que quizás para la ingeniería no tanto, pero veo que se interesan bastante por el tema, así que Bon-Savigny, que tiene una visión historicista del derecho, ¿ya? Y Bon-Savigny en sí también aportó bastante en cuanto a
a temas que tienen que ver con la soberanía nacional y con el constitucionalismo. Inspiró a Kelsen sin duda y a bastantes otros juristas durante el siglo XX. Es decir, el pensamiento sabiniano sin duda ha estado presente en cómo se ha tratado la discusión de las fuentes del derecho a lo largo de todo el siglo XX. Y quizá ahora en el siglo XXI se está dejando de lado esta visión para dar paso a estas visiones más globalizatorias, ¿cierto? Más basadas en dinámicas del capitalismo neoliberal, que es como lo que está preponderando en el mundo desde la década de los 80 en adelante. Sin duda, eso sí, nos provoca muchas críticas, sobre todo a nivel latinoamericano y sobre todo quienes estamos inmersos en defender derechos sociales. ¿Mm? Porque como decías tú, se está dejando muy de lado lo interno, se está dejando muy de lado la protección a nuestros ciudadanos en pos de proteger quizás a grandes intereses empresariales. Aquí les puedo hablar, por ejemplo, de otra contradicción. Muchos capitales noruegos, muchos capitales canadienses, muchos capitales italianos, españoles, se han instalado en Chile, instalando vertederos, instalando salmoneras, instalando bosques de monocultivo, y eso está produciendo mucho daño a la agricultura, a la ganadería, a la producción vitivinícola y otras dinámicas y formas de vida que vienen desarrollándose en Chile como patrimonio inmaterial también desde hace muchos años. Es decir, estas empresas que vienen de países extranjeros muy desarrollados, llegan prometiendo mucho trabajo, mucha inversión, mucha riqueza, pero están destruyendo la riqueza interna del país. Y lo irónico de todo esto es que en Noruega ya no se talan más bosques, en Canadá tampoco, no se puede llevar a cabo la producción de salmones a gran escala. Pero ¿qué hacen estos países que tienen dinámicas medioambientales y normativas medioambientales o normativas laborales maravillosas dentro de su legislación interna, de su ordenamiento jurídico? Vienen a explotar otros países, vienen a destruirlos. No sé si allá supieron la noticia, por ejemplo, de que ya todo lo que tiene que ver con el cambio climático es irreversible. La destrucción medioambiental es irreversible. Sin embargo, estos países cumplen con estándares, formas de vida, pensamientos comunitarios ejemplares a nivel mundial, no nos cabe duda. Pero ¿dónde están invirtiendo para tener esas dinámicas y formas de vida ejemplares, donde ellos pueden vivir en un entorno paradisíaco? En los países del tercer mundo, en Latinoamérica, en África, en Asia. Entonces, ahí se da también otra contradicción. Y esto también ha generado muchas oposiciones a ciertos tratados internacionales que Chile ha querido suscribir en los últimos años. Se ha mantenido, por ejemplo, en suspenso el TPP-11, que viene también a traer toda una dinámica de producción de semillas transgénicas, con ello se va a destruir la agricultura del país, o también muchas restricciones al uso de Internet, que ni siquiera es reconocido como un derecho humano Internet, y debiese serlo. Y sobre todo en tiempos de pandemia, así fue demostrado. No sé cómo será en Argentina, por ejemplo, pero el derecho a la educación acá en Chile se ha visto muy mermado precisamente por el tema de que estamos todos encerrados en casa, atrás de pantalla. ¿Ah? Y esto en los niños, en los adolescentes, ha producido muchos problemas en cuanto al acceso a la educación, porque en las zonas rurales o más pobres del país, en Chile, que son muchas, aunque lo nieguen, aunque no lo quiera mostrar nuestra autoridad del extranjero, la pobreza es una cuestión que existe, sobre todo en el aspecto rural. No tienen acceso a Internet y sencillamente esos chicos se han quedado sin estudiar. ¿Por qué? Por las larguísimas cuarentenas que se han fijado, que no digo que no sean necesarias. Sin embargo, eso ha producido un detrimento en un derecho fundamental básico para millones de niños. Y eso sin duda nos tiene que preocupar bastante. Y bueno, ahí tenemos
2 o 3 ejemplos más de cómo esta dinámica de los tratados internacionales y esta eh, eh, clasificación posicional de las fuentes del derecho hoy día es un debate abierto porque está generando estas contradicciones, está generando estas transposiciones de derechos fundamentales básicos donde parece que hay intereses económicos que están sobre los derechos sociales. Y eso sin duda nos preocupa y nos preocupa bastante. Y para mí, algo muy personal, creo que no es la búsqueda del derecho. Pablo. Ahí estabas hablando vos de los países por ahí primermundistas, de que van a aprovecharse de los recursos de los países tercermundistas, por ejemplo en Latinoamérica, y para mí el caso más, y que van y hacen explotaciones de algunos recursos y que generan por ahí contaminación o bueno, tocando, creo que la ONG que vos te encargás dijiste que se encargaban de temas de ecología también, ¿no? Así es. Por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que Venezuela no tiene la tecnología, pero sin embargo ya no deben estar. Pero habían muchísimas multinacionales petroleras que iban a hacer las explotaciones a Venezuela, a los lugares donde tienen las reservas. Y bueno, yo que viví en Venezuela, se veía en las carreteras, digamos, cada kilómetro y medio, un quemador. Que se veía todo el humo negro, ¿viste? Contaminación, pero a primera vista. Y después otra cosa que te quería preguntar respecto de lo que estabas hablando es los tratados internacionales o los tratados de integración comunitaria que hay acá, por ejemplo, Mercosur o Unión Europea. Por ejemplo, Venezuela acá en Mercosur, tocando nuevamente, porque creo que es un país que por las cosas que está sufriendo actualmente se puede usar como ejemplo, digamos, viola muchísimos, supuestamente si una de las fuentes del derecho es desde el punto de vista normativo, que lo debería de generar el Poder Legislativo, me imagino, principalmente. ¿Qué pasa cuando un país está en dictadura, que es la misma ley, digamos, en cierta palabra, de cierta manera, por decirlo, la que viola los derechos y obligaciones, ¿no?, que tienen las personas? Y me imagino que también debe violar, sobre todo lo que está arriba, en los tratados internacionales. ¿Se puede hacer algo al respecto? Pues veo que, o sea, en Chile mismo Pinochet o acá Videla en su momento, que llegó mediante un golpe de Estado y tuvo a cargo las Fuerzas Armadas, digamos, como que adquieren mucho poder, pero violan al mismo tiempo muchísimas normas. No se puede hacer nada al respecto, digamos, obviamente que veo que no, pero digamos, en los tratados internacionales las cosas que violan, las normas que violan, ningún país puede poner frente ahí, frente a lo que se viola. Mira, ahí ya estamos entrando en la dinámica de lo que tiene que ver con el derecho internacional público, donde mi querido amigo Damián es una eminencia. En ese sentido, fíjate que esto tiene que ver bastante también con los tratados internacionales que los países han suscrito, ¿ya? En ese sentido, hay que recordar claros ejemplos donde también se dan las dinámicas de que la guerra es una situación excepcional, pero bastante irónica. Bastante irónica porque muchas veces para lograr paz, para lograr entendimientos, para lograr proteger a un pueblo, se entra en guerras terribles. Imagínate lo que pasó, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, donde con la caída del comunismo se genera una desgregación y un refortalecimiento y reaparición de lo que eran los pensamientos totalitarios, racistas y ultranacionalistas que ya se habían superado desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces, se instala un gobierno en Serbia, se instala un gobierno en Croacia, en Bosnia, en Eslovenia, que por cuestiones raciales y religiosas empiezan en enfrentamientos constantes, en genocidios, en traslados forzosos de población, en violaciones de niños y de mujeres. Ahí ocurrió lo peor de lo peor. Y en ese sentido existía la OTAN, la criticada OTAN, que es un tratado internacional
¿cierto?, de asistencia recíproca entre los países occidentales de la órbita, ¿cierto?, del capitalismo liberal que se contraponía al comunismo soviético. Y la OTAN entra en una primera guerra de forma directa, ya no peleando con países títeres comunistas, sino que entra a pelear con países postcomunistas, que vienen con esta dinámica nacionalista que ya se había superado en Europa y sobre todo en la ex Yugoslavia desde el año 45, con, ¿cierto?, la justificación de que ya se detenga el genocidio que los serbios estaban haciendo contra los bosnios, los croatas contra los serbios, que se detenga toda esa dinámica genocida. Pero ¿qué ocurrió en la praxis? También se cometieron abusos, se cometió violencia, se cometieron violaciones terribles de los derechos humanos por parte de la misma OTAN. Y ahí también entran intereses económicos. Situación que nos queda mucho más clara con las invasiones que hace 20 años atrás hasta ahora Estados Unidos y los mismos países de la OTAN, más un grupo más ampliado, hicieron en Afganistán o en Irak. En Afganistán incluso puede haber estado mucho más justificado, porque las situaciones en las cuales tenía el régimen talibán a millones de mujeres, a millones de niños, a millones de personas en general, eran infamantes, horribles. Se utilizaban los estadios para enterrar a las mujeres vivas y apedrearlas. Entonces, si empezamos a comprender esas dinámicas de abuso de poder por parte de los estados, se entiende que el derecho internacional tenga herramientas para la intervención de los países, pero también se cometen abusos. Y ahí viene también una rama del derecho especialísima dentro del derecho internacional, que es el derecho internacional humanitario. Cuando caemos en las dinámicas de la guerra, que ojalá pudiésemos evitarlas siempre, la guerra tiene que causarnos un rechazo total, pero si es que se entra en esas dinámicas que no queremos, hay ciertos parámetros que tienen que respetarse. Y ahí vienen algunas normas básicas dentro del derecho internacional humanitario, por ejemplo, no invadir escuelas y hospitales, proteger a la población civil, proteger a los niños, no destruir ciertos lugares patrimoniales o sagrados, que los cuerpos beligerantes se puedan identificar con uniformes, que se puedan formar diálogos de paz en países neutrales, el reconocimiento de la fuerza beligerante por parte de otros países, etcétera, 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 lo que nos ayuda a darle un tinte un poco más, qué irónico del derecho, humanitario a la guerra. Entonces, la guerra o la coacción en sí, no tan solo puede ser la guerra, sino que cualquier hecho violento que ampare el derecho y lo regule, tiene que ser la última ratio, el último estadio al que tenemos que llegar. Ojalá, y eso tenemos que preponderar todos como humanidad, solucionar nuestros conflictos a través del diálogo. Por algo podemos hablar, por algo podemos utilizar el lenguaje, por algo este lenguaje nos permite dialogar y mejorar nuestras normativas. Acá en Chile, por ejemplo, después de un hecho muy violento que fue el estallido social del 2019, por fin nos pudimos sentar a conversar y cambiar la Constitución. Y ya se han producido algunos cambios importantes. 200 y tantos años en los cuales se había tratado de desconocer o de meter bajo la alfombra que en Chile existían incluso pueblos originarios. Ayer me mandaron un video, por ejemplo, de que el pueblo Selknam, del extremo sur, de la zona de Magallanes, Puerto William, Punta Arenas, y creo que en Ushuaia también tenía presencia el pueblo Selknam, ahí me pueden corregir si ustedes conocen un poco más, se declaró extinto por el Estado durante el siglo XX. Sin embargo, todavía hay miembros del pueblo Selknam que tienen dinámicas, formas de vida, costumbres, tradiciones, que serán un grupo no mayor a 100 personas. Pero el pueblo Selknam existe. Pero ha llegado a tal el desconocimiento del Estado, que incluso esto se ha extrapolado a niveles educativos. Desde pequeños nos han educado que el pueblo Selknam se extinguió, mas no se ha extinguido, pero sí ha sido desconocido por parte del Estado chileno. Y ese es como el más claro ejemplo.
o la existencia acá de CONADI, que CONADI es un organismo estatal que decide lo que es originario o no originario. Bueno, y volviendo al pueblo Selknam, ayer salió un video en YouTube donde un miembro del pueblo Selknam decía, lo que han hecho con nosotros es un genocidio, porque nos han desconocido completamente. Sin embargo, hoy por primera vez nos podemos sentar a hacer una nueva constitución que reconozca a los pueblos originarios. Si desde la biología, desde la genética, y esto lo he hablado muchas veces con Damián, diversos estudios muy importantes llevados por las principales instituciones educacionales del país, científicas, como la Universidad de Chile o la Universidad de Valparaíso, han reconocido que el componente genético de un chileno promedio contiene al menos entre un 43 y un 49% de un linaje originario. Es decir, es un mestizaje que es verdad, pero que ha sido desconocido por darle mayor preponderancia a nuestro pasado europeo. Hoy esas dinámicas se están superando, pero lo bonito es que a través del diálogo, a través de que nos podemos sentar. Claro que dentro de este diálogo hay de todo, hay personas que se exaltan, personas que pelean, etcétera, pero es parte de las dinámicas sociales y las formas de vida. Lo bueno es que estamos conversándolo por primera vez en nuestra historia. Y ahí es donde cobra importancia, Pablo, también la figura de Savigny, porque esta visión historicista del derecho, sí o cultural, como queramos verlo, sí parece que está cobrando importancia, y está cobrando mucha importancia en un contexto donde Chile es quizá uno de los países más globalizados del mundo, donde ha cedido más soberanía. Es decir, esto ha llevado a que la identidad de lo que es ser chileno se haya difuminado, y no tan solo por los fenómenos globalizatorios. Y aquí entramos también, volviendo al tema anterior, sino que también con las dinámicas que dejó la dictadura. ¿Ah? La dictadura militar en Chile hizo desaparecer mucho de lo que era la esencia de la chilenidad. Muchos artistas chilenos, cantores populares, poetas, escritores, fueron perseguidos, fueron asesinados o después tuvieron que exiliarse y todo ese componente cultural, esas tradiciones se perdieron acá. Pero si tú te apartas de las grandes urbes que están hoy día llenas de edificios, grandes tiendas, etcétera, que si bien eso hace que se oculte, como que haya un velo de lo que es la chilenidad, si tú te vas al campo, a lo rural, todavía existe, pero en la realidad de lo rural también está el componente originario muy presente. Y en ese sentido que las normativas actuales en Chile, este cambio constitucional, esté dispuesto a reconocer esa realidad que todos vemos, pero muchos quieren desconocer, tapándose los ojos, es algo muy positivo y algo que hay que estar mirando con atención. No sabemos en qué va a decantar esto, no sabemos lo que va a pasar, pero al menos que se esté discutiendo es algo muy interesante, sobre todo si lo miramos de esta dinámica historicista de la que hablaba Savigny. Ha llegado Damián, y creo que es por la hora, y me quedan 10 minutos para entrar a mi audiencia. Damián, querido. Damián, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y más que nada porque sabía que tenías responsabilidades y obviamente quería que no interrumpirte. Quería ante todo agradecerte todo lo que nos has transmitido, todo lo que has permeado en esta charla. No sé si alguien tiene en estos segundos alguna duda, alguna consulta al profesor Ulises. ¿Alguna consulta al profesor Ulises respecto de todo lo que nos compartió en el día de hoy? Si hay algo que tengan alguna duda o algo. La pregunta es si va a volver. Sí, va a volver, no se preocupen. Bueno, entonces, conmigo. La pregunta que tenía para hacer. Bueno, porque no tiene que ver con el tema de hoy. No, sí tiene que ver, pero está apurado él y tiene que irse a trabajar. Puedo responderla. Dale, Pablo, tírala. Damián, te pido si me cerrás un segundo. Dale. Me quedé pensando, bueno, ya que estamos hablando de derechos y un poco de derechos y obligaciones,
Yo también tuve la oportunidad de visitar Punta Arenas, que ahí cuando mencionaste el tema de los pueblos originarios y tocaste eso, ¿por qué en las zonas francas de los países, si son zonas, son zonas mismas dentro del territorio, digamos, de la soberanía nacional, ahí en esa zona en particular no se cumplen las mismas obligaciones para toda la población? En esos lugares hay beneficios tributarios, ¿no? La gente no tiene que pagar impuestos de importaciones, ¿no? Es una muy buena pregunta, Pablo, una muy buena pregunta, y en ese sentido esto tiene que ver bastante con algo que habíamos señalado durante la clase, que es el hecho de que el derecho, miren, los hechos y derechos siempre están vinculados, tiene que ver con un afán protector. Y ese afán protector en dinámicas tributarias, en dinámica aduanera, se expresa en que hay que generar ciertos beneficios tributarios para poder fomentar el hecho de que haya personas que vivan en sectores apartados del país donde es muy difícil acceder. Punta Arenas está en un sector donde no hay una conexión directa con la carretera panamericana. De hecho, para llegar por tierra a Punta Arenas, hay sectores que hay que pasar por la Argentina. Entonces, muchas personas de Punta Arenas tienen que trasladarse en aviones hacia la capital de Santiago o hacia Valparaíso, donde está, ¿cierto?, el centro de todo lo que tiene que ver con dinámicas administrativas, legislativas o financieras del país. Y esto sin duda genera un mayor gasto para esos ciudadanos. Por otro lado, como están en zonas más apartadas, los productos son más caros, sobre todo lo que tiene que ver con calefacción en el sector de Punta Arenas, donde en invierno las calles se congelan, hay mucha nieve, hay mucho frío, hay mucho viento. Ayer en Punta Arenas, de hecho, hubo ráfagas de viento que superaron las 150 kilómetros por hora, que volaron techos de edificios. Techos de edificios. Y en ese sentido, esto nos demuestra que las condiciones en las que se vive en Punta Arenas son extremas, y no tan solo extremas respecto a temas económicos, sino que también a temas geográficos y geológicos y meteorológicos. Y en ese sentido, hay que dar cierto incentivo al habitante de Punta Arenas, que no tan solo se refleja en que hay una zona franca allá y exenciones tributarias para esos habitantes de zonas extremas, que están al fin y al cabo cumpliendo una labor estratégica, que es una labor de, entre comillas, colonización de lugares inhóspitos, de lugares donde la vida humana se torna terrible, se torna muy difícil de sobrellegar. Entonces, por eso se genera esta zona franca. E incluso es más, en Punta Arenas los sueldos suelen ser más altos. Hay incentivos, por ejemplo, a los funcionarios públicos, en que estos reciben aproximadamente, a ver, haciendo la conversión de lo que son 400.000 pesos a dólares, serán, haciendo memoria, quizás 600, 700 dólares más de lo que recibiría un funcionario en Santiago. Es bastante, es bastante. Especialmente para un país como Chile, donde los sueldos están en torno a lo que ellos reciben como incentivo, como ganancia extra. Los sueldos en Chile están en torno a esos 400.000 o 600.000 pesos, lo que gana una persona promedio en Chile, quizás el 80% de la población. Y eso es bastante irónico también, porque la dinámica de vida en Chile se ha encarecido bastante. Y a muchas personas no le alcanza ese sueldo para llegar a fin de mes. Pero en Punta Arenas, ese es el incentivo que muchos funcionarios públicos reciben por estar allá. No sé si con esto respondo un poco a tu pregunta, pero es por un tema netamente de poder sobrellevar una vida muy difícil. Sí, sí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ulises. De nada, Pablo. De nada, queridos todos.
con esto me despido ya estando a 4 minutos de entrar a mi audiencia, así que me tengo que cambiar. Igual nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. Les dejo muchos saludos y ojalá que esta clase haya sido provechosa. Por medio de Damián voy a enviar algunos materiales que... Por favor, mandanos, así lo subimos al aula. Muchas gracias, Ok. Ulises. Cuídense mucho. Chao, Gracias, que estén muy Ulises. bien. Adiós. Gracias, Muchas gracias. Ulises. Adiós. Chao. Chao. Bueno, continuamos entonces un poco la posta de lo que nos dejaba él. En realidad, ya como para darle un cierre a lo que es la clase de hoy, sé que hemos tenido bastante profundidad en algunos de los temas. Lo importante es que ustedes obviamente puedan vincular todo lo que vayamos viendo en las clases con la médula del programa. Bien, hoy derechos, características, caracteres, ¿no? Y fuentes, y vayamos avanzando. Hay un texto que de alguna manera yo creo que puede llegar a servirles. Esa fue la charla constructiva desde ya que tuvimos con Ulises en la previa, en la que llegamos a la conclusión de que podíamos hacer las cosas un poquitito mejor respecto a cómo tratar, se podría decir, estos temas que son, como les digo, tan importantes para que se aprendan, porque crean una base importante doctrinaria y académicamente. Y profesionalmente después para ustedes. Bien, la clase próxima tenemos dos cuestiones para comentar. La primera es que el miércoles tenemos un evento de un taller de jurisprudencia, el miércoles 18, y a las 7 de la tarde. Es un taller de jurisprudencia que no es de asistencia obligatoria, sí es con puntos y esas cosas, pero bueno, no sé si para ustedes es importante, pero yo después igual les voy a avisar todo a través del aula virtual. Y después, la clase siguiente, que sería la del viernes, vamos a ver algo que se llama conceptos fundamentales de derecho. ¿Bien? Y que vamos a ir profundizando aún más lo que tiene que ver con el derecho, conceptualmente hablando, todos sus elementos y demás, y ya dentro de poco ya les habilito también para que puedan ir accediendo a los materiales de esa clase. ¿Está bien? Bárbaro. ¿Sí? Vayan siguiéndose con el programa. Si alguno de ustedes cree o quiere ir avanzando, también lo puede hacer y puede ir haciendo consultas, dudas en cuanto a que vaya avanzando tal vez en clases, entre comillas, por adelantado. No hay ningún problema. Y bueno, y desde ya la próxima clase, la del viernes, si surge alguna duda de lo que hayan tratado hoy, ya vamos a tener los materiales de Ulises y vamos a poder seguir laburando. ¿Está bien? Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Bien. Bueno, Pablo, Juan Cruz, Florencia, Ignacio, Jessica, Constanza y Jorge. Nos vemos entonces el viernes próximo, miércoles mediante si quieren. Yo les paso igual después los datos. Cualquier duda, cualquier consulta, buen fin de semana y buen fin de semana largo. Bien. Y bueno, nada, aprovecha para descansar, para estudiar, para lo que sea. Bien, que estén todos bien. Profe, una consulta antes de irnos. En el Moodle, en la clase 2 que dice el derecho, hay como si fuera una tarea para entregar el que dice martes 17 de agosto. No sé si es lo que dimos en clase o si hay que hacer algo. No, es lo que trabajamos en clase. Tal vez estaba mal la fecha, pero es lo que trabajamos en clase. Porque a veces cuando pones como una tarea te impone una fecha de entrega, una cosa así, pero lo importante es lo que ya hicimos, que fue lo que leyeron, que fue lo que estuvimos trabajando sobre el concepto de derecho de la clase pasada. Ok, pero para entregar o algo así no tenemos nada. No, era una entrega en clase. Más que nada, perfecto, buenísimo. No hay problema. Cuando sea un trabajo práctico en el cual ustedes tengan que entregar, lo que lo van a tener, un trabajo práctico obligatorio, con tiempos, con nota y con todas las cosas, ahí yo les voy a avisar. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Está bien. Buen fin de semana, chicos. Buen fin de semana. Buena semana. Buena semana. Igualmente. Hasta luego.